Bienvenidos niños y niñas del quinto grado. Estamos en la semana 23. Hoy lunes 7 de septiembre trabajaremos el área de personal social y la actividad Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales en la parte 2. Bien, la semana anterior explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos y otros fenómenos naturales. Y comprendiste qué es la vulnerabilidad. Te diste cuenta que la vulnerabilidad es el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos. Y justo aquí son los factores, la exposición y la fragilidad. Pero también observaste que no solamente hay una clase de fenómenos naturales, ¿no? Y en esa oportunidad vimos los huaicos, ¿no? En la actividad de hoy analizarás el testimonio de una persona que fue afectada precisamente por un huaico y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que puedan afectar a tu barrio o comunidad. Nuestra meta o propósito de hoy día es proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Entonces, nuestras propuestas son las que tenemos que evaluar hoy día. Ahora vamos a empezar. Mira, vamos a presentarte un testimonio de Roberto. Él dice: estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo: ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua y luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo porque el agua era espesa, llena de lodo y palos. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto escuché a alguien que me decía: dame la mano. Entonces esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Bien, tras esta lectura, vamos a reflexionar y vas a responder oralmente. Ya, este es un testimonio de Roberto y vas a responder en forma oral. ¿Qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cómo les afectó? Ellos pudieron perderlo todo, ¿cierto? Terminó su casa destruida. Gracias a Dios se pudieron salvar. Ese huaico fue pues arrasador. Y Roberto pues se vio afectado por el peligro que es ese fenómeno natural. Bien, vas a recordar esto, querido niño y niña. Mira, ¿te acuerdas de esta imagen? Eso es un huaico. Es un huaico de Sahuayaco. ¿Recuerdas que en febrero en Cusco se dio este fenómeno? Claro, porque sucede justo en la etapa de verano. Vamos a recordar, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril. Este fenómeno se produjo, ¿te acuerdas? En febrero, ¿cierto? Entonces estaba en esas fechas. Entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Tanto los huaicos como los otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad. ¿Recuerdas que habían dos factores, la exposición y la fragilidad? Y dentro de ellos, pues, por eso es que se convierten en vulnerables. Muy bien. Ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir, debemos estar preparados. ¿Sí o no? Claro,
en el lugar donde vivimos de repente no se producen huaicos, pero sí se puede producir otro fenómeno. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y Instituto de Defensa Civil, ¿ya? Cada familia debe contar ¿con qué? Con un plan de emergencia. O sea, es una obligación que cada familia tenga un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Eso está en el texto plan familiar que lo van a leer ustedes y que se les va a hacer llegar a través del WhatsApp. Este es el plan de emergencia, pero aquí te vamos a dar algunas ideas de qué hay en ese texto o qué hay en esa información que tú vas a leer en el plan familiar de emergencia. Ya, mira, ¿qué estás observando ahí? El plan familiar, ¿qué es? Es un conjunto de actividades que todos los integrantes de la familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. O sea, no puede sorprendernos el fenómeno natural, sino ya tenemos que estar preparados. Antes, conversar con nuestros familiares, saber si en la casa hay una zona una zona de seguridad o no. Durante, si es que se cayó alguna parte de la casa, ¿qué tenemos que hacer? Si hay algún herido, ¿qué tenemos que hacer? Y después, ¿no? Igual, rescate de los heridos. Entonces, es necesario estar preparados con ese plan. El plan de acciones ante un aluvión. Eso es lo que viene ficha de información. Van a leer con detenimiento y ahí hay algunas acciones ante un aluvión o un huaico. Pero después ustedes se van a informar por su cuenta algunas otras acciones de otro fenómeno. Mira, antes, durante y después. Es importante esos 3 momentos para poder estar planificando qué puede hacer una persona. A ver, en el antes, ¿qué se puede hacer en el antes? En el antes hay muchas cosas que hacer, pero aquí, ¿qué dice aquí la imagen? Mira. Aquí ha construido su casa prácticamente en un lugar inapropiado, ¿no? Evita construir aquí. Entonces hay que construir en zonas seguras. Eso sería una acción antes. Hay que establecer un sistema de vigilancia y alerta ante algún fenómeno natural, ¿no? En caso de que se viva en un lugar donde afectan los huaicos. Pero si vivimos en la costa, serán otras medidas de vigilancia. Hay algunas medidas que tenemos que en familia implementar antes, ¿no? Elaborar las tarjetas de información, preparar la mochila. Esas son acciones que antes lo puedes hacer. Durante, ¿qué podemos hacer durante? Cuando se produjera, por ejemplo, el huaico y nos sorprende, no podemos hacer nada, pero sí sabemos que si nos hemos preparado, vamos a ver que tenemos una zona de evacuación rápida y subir a la parte alta. Y si tenemos un terremoto, por ejemplo, tenemos que saber cuál es la zona de seguridad en nuestra casa. Pero lo primero que hay que hacer es conservar la calma en todo momento, prestar atención a la alarma del lugar donde vives, ¿no? Y evacuar rápidamente hacia una zona de seguridad. Y vas a seguir las indicaciones de las autoridades, que son las que nos van a dar pues el control de todo ello. Y después, ¿qué hay que hacer? Después hay que colaborar, guardando la calma también. Hay que colaborar en el restablecimiento de los servicios. Hay que evitar caminar por las zonas donde se ha producido el desastre, ¿no? Y hay que colaborar, si es que es una persona adulta, tiene que colaborar con las acciones de rescate. Entonces, por eso es necesario planificarlo con la familia, lo que se tiene que hacer. En caso de que de repente se encuentren solos, ¿cómo podría ser su acción, su accionar? Bien, también es importante la mochila de emergencia. Dentro del plan familiar debe estar la mochila de emergencia. ¿Y qué debe tener la mochila de emergencia? Mira, ahí está una mochilita. Si no tienes la mochila reglamentaria, cualquier mochila que tengas desocupada, úsala para ello. ¿Y qué debe tener? ¿Qué es en primer lugar una mochila de emergencia? Una mochila de emergencia debe estar primero ubicada en un lugar de fácil acceso. No puede estar ubicado en un lugar en donde nadie la va a encontrar.
en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y contener artículos indispensables. A ver, ¿qué debe contener la mochila de emergencia? Debe tener artículos de higiene, por ejemplo, gel antibacterial, papel higiénico, toalla, lo indispensable. No vas a llenar la toallita con todo, ¿no? Uno de cada cosa, una toallita, pañitos húmedos, ¿no? Un botiquín debe contener, o sea, los medicamentos básicos, ¿no? Si alguien en la familia sufre de hipertensión, tener sus pastillitas de hipertensión, de la diabetes, o alguna paracetamol, alcohol, algodón, ¿no? Alimentos también, pero serán alimentos no perecibles, es decir, aquellos alimentos que no se malogran rápido. Por ejemplo, comida enlatada, galletitas, ¿no? Agua embotellada, algún chocolatito, ¿no? Para la caloría cuando se produzca algún fenómeno de estos. Abrigo también debes guardar, alguna manta, alguna mantita polar ahí en esa mochila. Artículos de comunicación es importante. Por ejemplo, debes tener obligado una linterna y pilas, radio, agenda con número de emergencia, un lapicero, un lápiz para escribir. Esas cosas deben estar ahí. Los números de emergencia deben estar en la agenda ahí, en esa mochila. Y otros también, pues de repente algún dinero en efectivo, algunas bolsas de plástico resistente, algún cuchillito multiusos, encendedor plástico, ¿no? Cinta adhesiva, entre otros, mascarillas ahora que estamos en esta emergencia. Entonces todo eso debe contener la mochila y algunas cosas más que tú puedas de repente tener y que puedan durar ahí, estar reservadas, ¿no? También es importante esto, mira, la tarjeta de información familiar. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que sucedió un terremoto, se cayó la casa y de repente, para desgracia, todos fallecieron y solamente se queda el niño más pequeño en la casa. Entonces, en esa tarjeta que debe estar también guardada en la mochila, tiene que tener la información más importante. Por ejemplo, el nombre y apellido del papá, el lugar del trabajo del papá, la dirección. De repente no estuvo el papá ahí, estuvieron los hijos, ¿no? La dirección, el teléfono, el lugar de evacuación, los nombres y apellido de la mamá, etcétera, ¿no? El nombre y apellido del colegio donde estudia el niño, la dirección, el teléfono del colegio, ¿no? Nombre de un familiar que frecuenta la familia. O sea, esa tarjetita es una tarjeta de información familiar que también tú la vas a leer ya en la ficha que se te va a entregar y que vas a tenerla también como parte de ese plan de emergencia. Y es obligatorio tenerlo cada familia, ¿no? También, esta información pues ha sido adaptada de INDECI y que tú la vas a leer con más detenimiento para que puedas comprender y luego sacar el producto. Mira, ¿qué vas a presentar? ¿Qué tarea? ¿Qué producto? Primero, tras haber leído el texto, vas a reflexionar y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Primero, ¿tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál en qué época del año se presenta con mayor frecuencia? ¿Ya? No me vaya a colocar no está expuesto a nada, porque algunos decían para no escribir el por qué o explicar, me dicen no, nada, no hay, no pasa nada. Pero sí estamos expuestos, por ejemplo, a los terremotos, ¿no? Entonces sí somos una zona peligrosa en el Perú, por lo tanto tenemos que tomar medidas contra eso. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Hay algún plan? ¿Qué pasará? A ver. ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? En casa, ¿tienes preparada una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener? Eso de ahí es importante. ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? Debes tener eso ya borradita con cinta transparente, bien guardadita esas tarjetas con los datos básicos que vas a leer. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? Por ejemplo, debes tener el número de la policía, de bomberos, Cruz Roja, ¿no? ¿Tienes sus números de emergencia? Eso hay que tenerlo también, es necesario, ahí al reverso de la tarjeta de repente anotado o en un lugar visible y guardarlo en la mochila. Tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como el texto Plan Familiar de Emergencia, que es lo que vas a tener a la mano, vas a elaborar en tu cuaderno una hoja de reuso, una propuesta de acciones a realizar
antes, durante y después del desastre. Eso es lo que nos pide nuestro propósito, ¿no? Entonces la propuesta la vas a hacer. ¿Y cómo así? Propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Qué hacer frente a en este caso será ante un terremoto en el caso de nosotros, ¿cierto? En la costa. Antes vas a escribir las acciones antes. ¿Cómo está esa propuesta? Durante y después. Lo escribes bonito y lo envías a través del medio que usamos. Luego con tu familia vas a reunirte y vas a comentarle que el testimonio que leíste fue un poco penoso y que a veces es necesario pues estar, no es que a veces, siempre hay que estar preparados, ¿no? La importancia de estar preparados y preparadas para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a su barrio o comunidad. Por ejemplo, vas a destacar la necesidad de contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre natural, una mochila de emergencia y tarjetas de información. Esos 3 aspectos debes tenerlo muy en cuenta ante una situación que se pueda presentar. Y vas a socializar la propuesta que elaboraste sobre las acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural. Se lo vas a presentar por WhatsApp porque todos van a poder verlo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, la reflexión final. ¿Crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? ¿El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta? ¿De qué manera? ¿Y tuviste dificultad en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Qué hiciste para superarlas? Bien, si todo lo has hecho bien, te felicito, lograste la meta de hoy y bien, muchísimas gracias. Hasta mañana.